Y bueno, primero, antes de continuar con este concepto, para que no te me aburras, vamos a ir al código un poquito. Y ahorita regresamos y te explico el estándar de las promesas A+. ¿Ok? Entonces, ya sabes que aquí utilizamos mucho los IDEs de JetBrains, ¿verdad? Entonces, en este caso, por cierto, te recomiendo esta documentación, que es la documentación oficial de la Mozilla Development Network. Aquí puedes checar básicamente las definiciones que te acabo de dar, pero ahorita lo vamos a ver con ejemplo práctico, ¿no? Entonces, para verlo con ejemplo práctico, voy a generarme una carpetita acá, que la voy a llamar, en este caso, JavaScript Promises, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo de cuándo pudiera ser útil y para que comprendas este concepto, ¿no? Entonces, ya sabes, vamos a ingresar a esta, y por ahora ya tenemos un directorio vacío, no hay nada. Voy a abrir este directorio vacío con mi editor de código, bueno, con mi entorno de desarrollo, que en este caso es WebStorm. Y lo que vamos a hacer es básicamente abrir esta parte de... Recuerda, esto puedes hacerlo en un directorio que tengas permiso, no importando dónde sea, lo importante es que tengas permiso de escritura. Voy a generarme aquí un archivo HTML, porque pues es el archivo base que necesitamos para trabajar con JavaScript. Lo voy a llamar index y ya tengo acá en este caso JavaScript Promises, ¿no? Entonces vamos a ver el primer ejemplo de qué es una promesa ya realmente aplicado a la vida, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a estar declarando aquí un script. Y supongo que sería mejor que haga un script separado. Entonces voy aquí a generar un nuevo directorio que se llame JS. Y dentro de ese directorio JS voy a generar un nuevo archivo que se llame 1promises.js. ¿Ok? Ya está. Y ese lo voy a inyectar desde aquí. Está en JS, diagonal 1promises.js. Listo. Entonces tengo una plantilla muy básica para manejar promesas, que es un documento HTML cualquiera, con un script solamente que se llama 1-promises. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ya que tengo esto, aquí voy a hacer una promesa, en este caso un ejemplo de promesas. Para empezar, es importante que recuerde un concepto o cómo simular estas operaciones asíncronas antes de que incluso me comunique contra un servidor. Te voy a mostrar cómo podemos simular operaciones que duran diferentes tiempos, ¿no? Que tienen diferentes duraciones. Entonces, imaginemos que tienes una función, por ejemplo, que te permite obtener una lista de usuarios. Esta lista de usuarios de alguna forma se va a obtener con un llamado Ajax, con un llamado con Axios o directamente con el browser nativo, digamos, completamente desde cero. Esta lo único que va a hacer es, imagínate que esta instrucción, digamos, se tarda más o menos 800 milisegundos, que es algo muy normal. Una API puede tardar esa cantidad de tiempo en responderte. Entonces, imagínate que aquí en este momento ya tienes los usuarios. Entonces, digamos que tus usuarios están listos, ¿no? Perfecto. Estamos simulando entonces que la operación de obtener usuarios está, en este caso, durando 800 milisegundos. Luego, imagínate que tienes una función para obtener una lista de proyectos que están relacionados con nuestros usuarios. Entonces, vamos a tener algo similar. Pero imagínate que esta operación es mucho más rápida, dura la mitad. Y finalmente, imagínate que tienes, dado los proyectos, el requerimiento es que obtengas ahora sus issues. Bueno, a lo mejor tienes esto, ¿no? Entonces ahora tienes los proyectos, tienes los issues. Entonces, 3 operaciones que en este caso duran diferentes tiempos. ¿Cuál es el problema de acá? Imagínate que son dependencias, es decir, que para que yo pueda obtener los usuarios o los proyectos, primero necesito los usuarios. Entonces, si yo estuviera trabajando en forma secuencial, yo esperaría que esto funcionara, ¿no? Lo cual, pues, obviamente no va a ser así, porque cada operación dura diferente tiempo. Eso es algo muy común. Tengo operaciones que son, digamos, por así decirlo, paralelas o concurrentes, y quiero de alguna forma sincronizarlas porque las necesito en orden. Una que vaya atrás de otra. En este caso, obviamente no se va a cumplir. Para demostrar esto, voy a levantar un servidorcito aquí rápido. Un live server, ya sabes que ese es nuestro servidorcito de pruebas favorito, que es de Node.js, así que podemos probarlo acá. Vamos a ver aquí la consola. Y en este caso, si notas aquí, vamos a ver, ahí está. Dice que los proyectos están listos, los issues están listos y obviamente los usuarios están listos. Si notas, eso no coincide absolutamente en nada con los llamados que yo puse acá, porque me está diciendo primero que los proyectos, los issues y luego los usuarios. Si notas, ese es el resultado que estoy obteniendo. Obviamente eso no me sirve, porque lo que yo necesito es que primero obtenga los usuarios, después obtenga los proyectos y finalmente obtenga los issues relacionados a esos proyectos. Vamos a ver cómo podemos solucionar.
Resulta que la gente de ECMAScript introdujo este concepto de promesa hace poco, ¿no? Y una promesa no es más que un objeto especial, que en este caso lo podemos generar así. Vamos a regresar una promesa. Y lo importante de acá es que recibe en su firma dos métodos. Uno que es para decirle cuándo se resuelve con éxito y otra para decirles cuándo se rechaza esa promesa. Entonces, en mi ejemplo, por ejemplo aquí, cuando se resuelve con éxito es aquí. Básicamente ahí estoy diciendo, esta promesa se va a satisfacer cuando mis usuarios ya estén listos. Y algo así vamos a hacer para todas las demás. Básicamente es lo mismo. Esta duraba 400 y esta duraba 700. Ahora bien, aquí son los proyectos y finalmente los issues. Nota que lo único que agregué fue como que hacer un wrapper entre todos el código, pero lo puse dentro de una función anónima, que en este caso es la que recibe como parte de su constructor esta promesa. Este objeto promise es un objeto nativo del browser. Obviamente, como estoy en Chrome, ahorita esto va a funcionar. Si lo lleváramos a un Internet Explorer 8, esto no va a funcionar. Ahorita te muestro cómo lo haces que funcione. Básicamente es con un polyfill. Pero bueno, ahora sí, obviamente si sigo poniendo esto, en este caso, aún así, yo esperaría que no funcionara realmente. No he cambiado nada, sigue estando raro. Lo que yo necesito ahora es utilizar uno de los métodos que me dan las promesas, que es el famoso den, el método den, que me permite sincronizarlas. Entonces, tengo las tres funciones acá. Y lo que ahora voy a hacer es sincronizarlas. Entonces yo pudiera decir, después de esa, ejecuta los proyectos. Y después, obtén los issues. Y entonces, si ahora recargo, vamos a ver. Ay, entonces en este caso tengo los proyectos, perdón, los usuarios. Los usuarios, Luego tengo los proyectos, que en este caso son, déjame ver que cambié la etiqueta, sí, 400. Y finalmente los issues. Ahora bien, ahora vamos a ver si esto está, todavía no, el orden no está correcto. Ok, usuarios, entonces proyectos. A ver. Según yo no necesitamos ponérselo. Era eso. Precisamente porque lo estaba llamando ahí, pero no debo llamarlo. Simplemente aquí es un callback. Es como si generara la firma, por así decirlo, lista para ser ejecutada. Entonces en este caso nota lo que estamos haciendo. Ahora estoy diciendo, vas a ejecutar la parte de usuarios. Y recuerda que el método de usuarios me regresa una promesa. No pierdas de vista esto. Por lo tanto, yo las puedo anidar. Obtengo los usuarios, después de eso obtengo los proyectos y como los proyectos me regresan también una promesa, también puedo anidarlos. Y si notas acá, tengo también los issues, que de hecho aquí vamos a ver que ya tenemos ahora sí en orden usuarios, proyectos e issues, que era lo que yo quería obtener, de hecho. Si notas aquí ahora sí ya está perfecto, está en orden. Lo que acabo de hacer entonces es básicamente este diagramita. Tenía una promesa que en este caso es la promesa de get users, que es la que está pendiente, y cuando se resuelve con éxito tengo el método den. Y luego puedo ejecutar otra operación asíncrona o puedo terminarlo. Entonces, como en este caso estoy haciendo otra nueva promesa, obviamente esta promesa se queda en pendiente, esta, la de get projects. Y otra vez puedo atrapar con el método den y concatenar, por así decirlo, o encadenar una nueva promesa, que en este caso es los issues. Entonces, una promesa, otra vez, representa algo que va a terminar en algún momento, una operación asíncrona. Y esa operación asíncrona lo que tenemos son tres estados posibles. O está haciéndose de forma pendiente, o está en el estado de fulfilled, que sería como que ya completado, o está en el estado de rechazado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en algún momento en lugar de que una promesa se complete con éxito, que sería con el método resolve, la rechazo? Voy a cambiar, por ejemplo, para que proyectos falle. Entonces imagínate que los proyectos fallan por alguna razón. Aquí. Fallan los proyectos. Por lo tanto, los issues ya no se van a ejecutar. Mira, aquí en este caso dijo, los usuarios están listos, los proyectos están listos, pero aquí hubo algo raro. Ya falló. Sin embargo, me dice, nadie ha cachado este error.
Y eso es porque según nuestro diagramita, lo que puedo hacer es, en casos de rechazo, lo que puedo hacer también es en este caso, un catch. Vamos a ver. Yo pudiera hacer punto catch, es decir, atrapo. Y en este caso atrapo una función o el error. Y aquí pudiera decir console.error. Y pudiera decir error. Y aquí pudieras desplegar tu modal bonito con alguna biblioteca padre ahí de diseño para decirle al usuario, algo falló. En este caso falló el obtener los usuarios. Y nota, mira, aquí está. Ahora sí ya tienes tu error personalizado. Obviamente aquí ya pondrías tú la belleza del CSS y la belleza de algún modal bonito para decirle al usuario, no he podido completar la operación de obtener proyectos. Por lo tanto, acabo de fallar. Porque en este caso, mi operación dependía a fuerza de los proyectos para poder continuar. Si notas, una vez que una de las promesas falla en el camino, lo que hace es que te manda inmediatamente al código de error, al código donde se atrapa en este caso ese código de error. Permíteme aquí, creo que está un poquito pequeña la fuente. Mucho mejor. Listo. Entonces, otra vez repito. Una vez que uno de los llamados, en este caso, una de las promesas, se rechaza, inmediatamente va a ir al bloque de catch. Ya no va a ejecutar las demás. Si tienes 10 promesas encadenadas y la tercera falla, inmediatamente cae en el catch y ya no sigue. Jamás va a seguir. Porque digamos, el mecanismo de detección de errores de las promesas está preparado para eso. Tratar esto como una operación, como si fuera una especie como de transacción, de que si una de los pasos de la transacción falla, inmediatamente se hace una especie como de rollback, porque en este caso no pude hacer nada, ¿no? Mi rollback en este caso obviamente es muy tonto, simplemente es mostrar un mensaje. En la vida real, tú tal vez vas a tener que restablecer estados, cerrar conexiones, enviar una notificación por correo, no sé, dependiendo de tu caso. Pero lo que quiero decir acá es que tú eres dueño del manejo de errores de esta promesa en particular. Entonces, hemos visto un ejemplo muy sencillito que nos está simulando operaciones asíncronas y que en este caso hemos transformado a su versión de promesas para poder sincronizarlas. Ojo, otra vez, sincronizarlas. Quiere decir que ya las pongo en cierto orden para que yo sepa en qué momento suceden las cosas. En este caso, estoy encadenando varias, que en este caso son 3 llamados asíncronos y cada uno tiene diferente comportamiento. Ahorita lo vamos a hacer más interesante, obviamente. Mucho más interesante. Entonces, ese es el método den. Y voy a regresar ahora sí un poquito a conceptos. Entonces, quedamos que las promesas son un mecanismo relativamente nuevo en JavaScript. Relativamente nuevo digo porque eso tiene como 2 años ya en el mercado realmente. jQuery tenía un tratado especial parecido a las promesas que se llamaban objetos defer. Esos objetos ahorita te los voy a mostrar, pero afortunadamente en la versión 3 de jQuery esos objetos ya son completamente compatibles con las promesas de ese tipo, las promesas A+. ¿Qué es una promesa A+? Básicamente es una promesa que en este caso es un estándar abierto para la cuestión de interoperabilidad de promesas en JavaScript. Eso es una promesa A+, básicamente A+. Es una promesa que cumple con este estándar. Básicamente es un estándar que la gente se sentó. Si buscas esta dirección, promisesaplus.com, te vas a dar cuenta que ahí está la descripción de lo que una promesa debería cumplir. En este caso, este es el estándar que te platico. Es un estándar que se propuso como tal para proveer esta interoperabilidad que quedamos, ¿no? Entre bibliotecas que implementen. Y básicamente aquí utilizan una terminología que esa te la voy a mostrar a continuación. Cuando hablamos de promesas, el primer concepto que viene a la mente es pues eso. Una promesa, ahora sí, técnicamente, ya no como concepto, una promesa en JavaScript es un objeto o una función que tiene un método den, cuyo comportamiento en este caso sigue esta especificación. Entonces, el único requisito para hacer una promesa en principio es que tengas un método den. O sea, este objeto debe tener un método .den para que sea compatible con este estándar. Ese es el primer requisito. El segundo es que obviamente en este caso vas a tener objetos que se llaman thinnable, que en este caso serían objetos que tienen un método den. O sea que una promesa es un thinnable object, por así decirlo. Terminología solamente. Entonces, cuando te hablan de objetos thinnable, quiere decir que son objetos que tienen un método den, nada más. Lo que sigue es, cuando tienes una promesa, puedes mandar a traer en este caso una función. O bueno, en este caso puedes manipular esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que quieres manipular
por alguna razón la respuesta que está aquí, por decir algo. Imaginemos que quieres cachar aquí una respuesta. Porque, pues, te interesa, por decir algo. ¿Ok? Entonces aquí pudieras cachar esta respuesta. Por ejemplo, imagínate que tus usuarios, aquí vamos a ver. Imagínate que tus usuarios te mandan una, aquí en el resolve, te mandan por ejemplo un arreglo de enteros, por decir algo. Ahorita lo voy a hacer un poquito más elaborado con objetos reales de usuario. Este arreglo lo que va a hacer es que lo vas a poder atrapar aquí en este método den. Cuando yo imprima esto, yo esperaría que vengan los números acá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a regresar a nuestro ejemplo. Y si notas aquí, se hizo el llamado a usuarios. El llamado a usuarios nos devolvió estos números. Pero esto fue inyectado automáticamente. ¿Por quién? Pues por JavaScript, ¿no? En este caso. Eso quiere decir que un valor de retorno en una promesa no se hace con un return regular, sino que se pasa como parámetro de este método que se llama resolve. Lo que pasa es como parámetro aquí va a estar expuesto en el método den para que tú lo consumas y hagas lo que gustes. Obviamente aquí están fallando mis proyectos, voy a dejarlos que corran otra vez, resolve, para que ya no me genere error. Y si no, acá están los usuarios, luego fue por los proyectos. Por ejemplo, imagínate que ahora los proyectos, estos, quiero que me devuelva un arreglo, pero ahora de cadenas, ¿no? Porque pues quiero que me regrese cadenas. Entonces, puedo hacer lo mismo exactamente. Puedo hacer que en este caso atrapar aquí antes de este den la respuesta, hacer algo con ella, no importa lo que quiera hacer. Esto puede representar, por ejemplo, así, puede representar un llamado, puede representar una escritura al file system, puede representar una conexión nueva a otra base de datos, lo que quieras. Y si notas acá, mira, hice el llamado a usuarios, los usuarios nos regresan un arreglo de enteros. Hice un llamado a proyectos, los proyectos nos regresan un arreglo de cadenas. Y finalmente los issues, por ahora no estoy manipulando su función, pero pudiera también atraparla. Y en este caso obtener la respuesta de los issues, ¿no? Y ahí terminar, por ejemplo, console.log, que en este caso es response. Perfecto. Ahora imagínate que los issues nos regresan, en este caso, un arreglo de enteros, ¿no? Perdón, un arreglo de booleanos, quizás para distinguirlo. True, false. Y en este caso ahí están, en este caso, los enteros, las cadenas y finalmente los booleanos. Aquí puedes regresar lo que quieras. Pudieras regresar una clase de JavaScript, pudieras regresar un objeto completamente nuevo, un arreglo de valores, un simple valor de una variable, lo que gustes. Puedes regresar lo que quieras en tus promesas. Lo importante acá que quiero que comprendas es que en este caso puedes hacer encadenamiento y manipulación de tus promesas, dependiendo para lo que lo necesites. Pero en general hay casi siempre un valor que por defecto de hecho es nulo, ¿no? O undefined en caso de que no exista. Entonces, dentro de la terminología de las promesas, el valor es cualquier valor válido para JavaScript, valor legal, ¿no? Incluyendo el undefined, el thinnable o incluso otra promesa. También puede ser otra promesa, el valor regresado. En este caso, obviamente, nuestros valores regresados representan arreglos. Pero recuerda, cualquier cosa válida para JavaScript se puede regresar como parte de, en este caso, estas respuestas. Esto es bien útil para quien estuvo en los cursos de Angular que hicimos hace tiempo. No manejamos promesas. De hecho, les comenté que había promesas, pero manejamos observables. Son muy similares en el sentido de que puedes atrapar respuestas, manipularlas, hacer mappings o lo que quieras y luego regresarlas, por decir algo. En este caso, aquí pudiéramos manipular esta respuesta para hacer algo y luego mandarla de regreso al siguiente bloque, digamos, de código. Lo cual es muy interesante y es muy bueno, de hecho. Va, entonces, finalmente hay otra cosa importante, una excepción. Básicamente una excepción es un valor que se dispara utilizando este statement, ¿cómo se llama esto? Instrucción que se llama throw. Entonces, básicamente una excepción es aquello que nos permite decir, ¡ay! Genera un error y este es el error, básicamente. Imagínate aquí, por ejemplo, por alguna razón tienes un error, pudieras tú lanzar en este caso un error, si quieres. Pudieras hacerlo, ¿no? Sin problema. Obviamente, una vez que lanzas esa excepción, este código de return ya nunca se va a alcanzar, porque aquí se va a morir todo, realmente. El throw, digamos, es una cosa, por así decirlo, estática. O más bien, bloqueante. Que una vez que se ejecuta esta cosa, ya no se va a ejecutar jamás esta cosa. Por lo tanto, ya nunca voy a acabar como tal, ¿no? Y en este caso ya estoy lanzando la excepción completa.
Si yo desplegara aquí este error, ay, perdón, así. Si notas, acá está mi excepción, este error. Entonces yo pudiera en cualquier momento lanzar una excepción porque se me ocurre lanzar una excepción. Por ejemplo, si aquí mi manipulación a base de datos falla, yo lanzo una excepción y eso me va a automáticamente lanzar al catch, dado que mi promesa falló. Entonces, dentro de la terminología, las excepciones son muy importantes que las tengas en cuenta. Y finalmente, una razón. Una razón es básicamente el motivo por la que la promesa fue rechazada. Siempre deberías dar una razón. Por ejemplo, si tu promesa falla, imaginemos, bueno, voy a quitar aquí la excepción. Imagínate que la promesa de los usuarios falla, es decir, algo acá. Aquí lo ideal es que yo diera un mensaje, ¿no? This promise, no, this request wasn't completed, ¿no? Una razón, esa es mi razón. Because was not available, ¿no? Por ejemplo. Imaginemos que estoy diciendo que no puede ser completada porque la base de datos no estaba disponible, suponiendo que ese es mi error. Y por lo tanto aquí en el catch, cuando yo vaya a, en este caso, atrapar ese error, obviamente ahí está mi razón. Dice, este request no fue completado porque la base de datos pues no estaba disponible. Eso es un error para mí. Eso se refiere a una razón. Una razón dentro de la terminología de las promesas es algo donde tú explicas por qué estás rechazando esa promesa. No solamente se trata de que, ¿sabes qué? Te rechazo. No, debes decirle por qué la rechazas. ¿Sí? Entonces, es decir, si en este caso las promesas no se cumplieron, deberías proveer un mecanismo para que tu desarrollador o la persona que en este caso administre los errores, pues tenga algo con que trabajar. Normalmente aquí mandamos incluso a veces hasta un objeto complejo que tiene un código de error, obviamente tiene una razón de error, y cuando son sistemas multidioma hasta mandamos una llave para que puedan traducirlo en diferentes idiomas, ese código de error, ¿no? Puede ser tan compleja ese objeto como tú gustes. Normalmente tiene eso, un código, un mensaje, y bueno, en caso de que sea una aplicación internacionalizable, debería tener una llave para poder traducir a qué idioma está ese error, ¿no? Y bueno, esa es la pequeña introducción a las promesas y la terminología que vamos a estar manejando.